Entonces nos quedamos en un punto, ¿no? Entonces un vector es una flecha que representa un punto en el plano cartesiano, que tiene una coordenada x, una coordenada, un punto, un valor en y. Ahora lo vamos a representar ese punto como x1, y1. Ese punto tiene una componente x1, y1, ¿no? Valores, de forma general sería x1, y1, pero en realidad son valores numéricos. Otro detalle importante sobre el plano cartesiano son los cuadrantes, ¿ya? Los cuadrantes. Este se denomina primer cuadrante. El primer cuadrante vemos que tiene un rango de un ángulo de 0, supongo que este es el 0 grado, a 90 grados, ¿no? De 0 a 90 grados. ¿Qué más vemos ahí? Los valores de la derecha en el eje horizontal van a ser los números positivos, y en la parte de arriba del eje vertical van a ser los positivos. Y el punto central, la intersección entre los dos ejes cartesianos, se le denomina el punto cero o punto de origen. Y punto O también se le suele llamar. ¿Alguna consulta hasta ahora? Punto O. Ahora, en este cuadrante, el valor de este punto tiene un valor positivo horizontal y un valor positivo vertical, ¿no? Componente X positivo, componente Y negativo. X1 positivo, coma, más Y1. Primer cuadrante se lo compone de 0 a 90 grados. Después tenemos el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Este comprende de 90 grados a 180 grados. Han visto ángulos, ¿no? Los ángulos están en este caso en el sistema sexagesimal. Sabemos que existen tres sistemas de medición de ángulos: el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radian. El que estamos viendo aquí es el sistema sexagesimal. Ahora, este sería X ya negativo porque está en la parte izquierda, ¿no? Negativo, y Y1 positivo, ¿no? Después tenemos aquí el tercer cuadrante. El tercer cuadrante lo comprende de 180 grados a 270 grados. Va de 90 en 90. Va sumando 90 en 90. Y aquí tenemos los dos valores negativos, ¿no? Tanto X como Y. Después tenemos el
último cuadrante, que es el cuarto cuadrante, que lo comprende 270 grados hasta 0 grados o 360, ¿no? Y nos damos cuenta que el X1 es positivo y Y1 negativo, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Esto sería lo básico que necesitan saber sobre el plano cartesiano antes de entrar a hacer ejercicio de vectores. Después ahora vamos a empezar a dar valores numéricos. Supongamos que tenemos un vector B1. Ahí. Vamos a llamarle B1. Y yo digo que este vector tiene una magnitud B1 de 30. De 30. Y una dirección de ángulo de dirección con respecto al horizontal de 37 grados. Sabemos que esto comprende de 0 a 90, ¿no? De 37 grados. Y supongamos que tenemos otro vector en el segundo cuadrante. B2. Le voy a poner de 40. Y pongámosle un ángulo de magnitud 40 y un ángulo de 45 grados. Ya. Ahora, ¿cuál sería la resultante de ese vector? La resultante de ese vector es la suma vectorial. Resultante es la suma vectorial. Entonces, para eso tenemos que sumar el vector B1 con B2. El vector B1 más B2. ¿Ya? Ahora, como aquí estos vectores tienen ángulo y no son colineales, ¿no? Como hemos visto en la teoría, existen vectores colineales, que son aquellos que están contenidos en una misma línea de acción. ¿Ya? Esos son los vectores colineales. Entonces, o sea, la línea de acción no es la misma para los dos vectores, sino es diferente, ¿no? Digamos, esta es su línea de acción de este vector y esta es su línea de acción de este otro vector. Entonces, no podremos hacer una suma directa de 40 más 30, porque no son vectores colineales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es una suma por descomposición, descomponiéndolo en sus componentes rectangulares. Sus componentes rectangulares, en este caso, serían la componente horizontal B1X, componente horizontal B1Y. Entonces aquí le voy a poner directamente B1X
y aquí B1Y. Ahora, como estos son vectores de dos dimensiones, aquí la suma sería así. Lo voy a hacer en forma genérica y después hacemos para este caso particular. Aquí. Estos son suma vectorial de 1 más B2. Se me escucha bien, ¿no? O, a ver, digan nomás para que le más fuerte o no sé. ¿Se me escucha? Está bien, se escucha bien. Ya. Entonces, B1 más B2, vamos a suponer en forma general que B1 es B1X, B sub 1X, coma B sub 1Y, más el otro vector, B sub 2X, B sub 2X, coma B sub 2Y. Cerramos paréntesis. Entonces, una vez sabidas sus componentes rectangulares de estos vectores, B1, tanto B1 como B2, la suma es sencilla. Se suma componente con componente, o sea, componente X con componente X, componente Y con componente Y. Y esa sería la resultante. Le llama vector resultante. B sub R, resultante. Entonces el vector resultante va a ser la suma vectorial de B1 y B2, ¿no? B1X con B2X, B1Y con B2Y. Y si existieran más vectores, supongamos B sub 3, esta es una fórmula genérica, se lo suma igual. B sub 3 más, si hubiera más términos, hasta B sub n, ¿no? B sub n. N vectores, ¿no? Si el plano cartesiano tiene varios vectores, ¿no? N vectores. Entonces, la suma resultante es la suma de sus componentes rectangulares. Esto en dos dimensiones. También se lo puede hacer en tres dimensiones. Solamente se lo añade la coordenada Z. Pero eso ustedes ven en materia más avanzada, seguramente, ¿no? Ahorita es en 2D. Más B sub 3X. Voy a copiar. B sub 3Y. Creo que en álgebra 2. En esa o en cálculo 2 y álgebra 2. Sí o sí la ven en tres dimensiones. Así sucesivamente hasta n vectores. B sub ny. Bien, ¿alguna consulta? ¿Pregunta? La reunión se va a cortar en 3 minutos. Van a volver a entrar al mismo link. ¿Ya? Cuando se corte, entran al mismo link, nada más. Como aclarativa. Entonces el vector resultante finalmente sería
sus componentes de ese vector sería b sub 1x, b sub 1x más b sub 2x más b sub 3x, ¿no? Y así sucesivamente si hay más vectores, ¿no? B sub nx. Esa es la componente horizontal del vector resultante. La componente vertical sería lo mismo, pero con los ejes, con los ejes y, ¿no? Con todas las componentes y. Esta era x horizontal, ahora y. Entonces, para nuestro ejemplo solamente voy a ocupar B1 y B2, ¿no? El cálculo se lo hace primero calculando B sub 1x y después B sub 1y. Esta es solución. Ustedes recuerdan trigonometría, al menos seno y coseno y tangente, esas tres. Ya las inversas no hace falta mucho. A ver, trigonometría, ¿no? Ahí. Triángulos, rectángulos más que todo. Este vector en realidad es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto lo vamos a formar como está. Ahí sería. Ahí tenemos nuestro vector B1. En este caso, este triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 30, ¿no? Valor de 30. Y tiene un ángulo de 37 grados. 37. Entonces, esos dos datos nomás tenemos, ¿no? Tenemos la magnitud y la dirección del vector. Entonces, lo que necesitamos calcular es la componente horizontal de este vector y la vertical. Nos quedamos en las componentes del primer vector. Vamos a calcular B sub 1x mediante trigonometría, razones trigonométricas, ¿no? Se llaman razones trigonométricas. B sub 1x y B sub 1y. B sub 1y. B sub 1 igual, ¿no? B sub 1x, B sub 1y. Ahora sacamos el seno. ¿Cómo sería el seno de ese triángulo? El seno de el ángulo sería 37. Su argumento sería 37. El seno sería, si recuerdan, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto de este ángulo sería B sub 1y. Entonces el cateto opuesto es B sub 1y.
sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 30 sobre 30. Ahora despejamos B sub 1y. 30 lo paso a multiplicar. Está dividiendo, pasaría a multiplicar al seno de 37. Entonces multiplica 30 por seno de 37. Entonces siempre las verticales van a ser seno, ¿no? Si el ángulo es este. Ahora, coseno. ¿Recuerdan cuánto vale coseno? Coseno de 37 igual. ¿Alguien recuerda? B1x sobre 30. B1x sería cateto adyacente, que es B1x sobre 30. Bien. Lo despejo y ya obtengo B1x. Sería 30 por coseno de 37. Bien, ya calculamos las componentes. Ahora del otro vector, B2. Pero antes vamos a saber cuánto vale, ¿no? Valores numéricos. ¿Quién sacó? ¿Ven? $30 por seno de 37. Su cálculo ahora, ¿no? Sale 18. Ahora por el coseno. 30 por coseno de 37. Sale más o menos 24, ¿no? Después vamos al otro vector. B2. Este es lo mismo. Es un triángulo con un ángulo de 45 grados. Aquí nos damos cuenta que la componente horizontal sería esta, ¿no? Vamos a poner sería B sub 2x. B sub 1y. Y B sub 2y. De B sub 1x. Después tenemos el otro B sub 2y. Ahora vamos a hacer para y. Ahí. Le vamos a llamar B sub 2y. B sub 2y. Este vale 40 y este 30, ¿no? Entonces este sería un poco más grande, ¿no? Más o menos ahí. Ahí sería. Ya lo voy a mover.
poco más grande, porque vale 40, ¿no? Ahí. Ahí está B sub 2y. Bien, entonces tenemos este triángulo, ¿no? Aquí. Vamos a copiar. Es prácticamente lo mismo, solamente cambia el ángulo. Aquí lo vamos a copiar esto. El ángulo y la magnitud, ¿no? Este vale 40. Y estaría volcado en otro sentido. Totalmente ahí más. Ahí sería el vector. Y tenemos un ángulo de 45. Esto sería la componente horizontal y esta la vertical. Copiamos lo siguiente. B sub 1x como valor numérico. ¿Cómo sería? 1x. Sería la magnitud 40 por coseno de 45, ¿no? El adyacente del ángulo, ¿no? El otro, y, b sub 2, b sub 2 sería 40 por el seno de 45, es 2. Ahí está. Entonces tenemos las dos componentes, ¿no? La horizontal y la vertical. ¿Cuánto vale la horizontal? 40 por coseno de 45. Y después esto lo estoy haciendo ya de forma directa porque ya sabemos el procedimiento de el cálculo, ¿no? Es con las razones trigonométricas. Aquí ya básicamente el adyacente es coseno y el opuesto del ángulo es el seno. Una forma más simple. A ver. Sale 28. 28. Con seno. También, ¿no? Sí. Ahora sumamos. Finalmente la resultante, ¿no? Resultante es el vector resultante sería entonces la suma de las componentes de B1X más B1Y, ¿no? Entonces, la suma de B1X, coma, B1Y
B sub 1 y, cerramos paréntesis, más el otro vector. Recordemos que este es el primer vector, el otro vector sería B sub 2 x, B sub 2 y. Ahora sumamos. Ahora vamos a sustituir valores, ¿no? Valores. B sub 1x sería 24. Ahora, para determinar el signo hay que ver en qué cuadrante se encuentra. Se encuentra en el primer cuadrante, entonces positivo, ¿no? 24 positivo. Y también se encuentra en el cuadrante positivo y es 18. Después B sub 2x es 28, su magnitud, pero su signo sería negativo porque se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, menos 28. De Y se encuentra en el segundo cuadrante, por lo tanto es positivo, ¿no? Más 28, ya que en el segundo cuadrante Y es positivo y X negativo. Listo. Ahí. Sumamos componente con componente. Componente con cada componente. 24 menos 28. 28. 18 más 28. Todo borrado. Sumamos X con X, Y con Y y finalmente ya tenemos el vector resultante. 24 menos 28 es menos 4. 18 más 28 se iba a una 46. Sí, 46. Ahora este es el vector resultante. Vamos a calcular de este vector su magnitud y su dirección. Esto lo hacemos en el plano cartesiano igual, ¿ya? Lo ubicamos en qué punto o en qué cuadrante se encuentra en el plano cartesiano el vector resultante. Vemos que es negativo X y positivo Y. Entonces, negativo X, positivo Y, el vector resultante se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no? Y vale menos 4 y 46. Vamos a dibujar aparte el vector resultante. Solo me voy a llevar el plano. Esto es para el cálculo de la magnitud y dirección. Entonces, ubicamos que está en menos 4 y 46. Sería en el segundo cuadrante. Sería por ahí más o menos. Vector resultante. Este componente vale 4 y la otra componente vale 46. Ahí. ¿Ya han avanzado este producto vectorial y producto escalar o todavía? Pregunto, a ver. Ustedes. Todavía auxiliar. Todavía, ya. Entonces, si quiere adelantamos o si no lo dejamos terminando este ejercicio, ¿no? Como adelanto, ¿no? A ver.
a poner menos 4. Ahí. Y 46. Positivo. Entonces calculamos la magnitud. Para la magnitud ocupamos el teorema de Pitágoras. Aquí me faltó un detalle, que este es vector. Este es vector. A los vectores se les denomina con una flecha encima del nombre, ¿no? Una flechita encima. Y a la magnitud se le denomina sin flecha, nada más. Este es el vector con la flecha, ¿no? El punto, menos 4,46. Después tenemos la magnitud, que es sin la flecha ya, B sub n. Y eso es con el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado más 46 al cuadrado. Esa sería su magnitud. Vamos a poner magnitud o módulo, también se le conoce como nombre de módulo. Entonces eso en la calculadora también lo escribimos, ¿no? Y nos va a dar un valor. A ver, raíz de 16 más 46 cuadrados. Me sale como 46,17. ¿no? Su magnitud prácticamente es 46 casi. Ahora, la dirección. Bueno, digamos, si la pregunta del examen, digamos, fuera esta, la respuesta serían 3, digamos, el vector, la magnitud y la dirección. Vamos a subrayar la respuesta. Hasta aquí ya hemos sacado la resultante. ¿no? Pero para complementar todo, se saca su magnitud y su dirección. ¿no? Además, siempre las preguntas del examen siempre es calcule magnitud y dirección del vector resultante. ¿no? Casi no pregunta sus componentes. Relleno y contorno. Estas serían sus dos componentes. Esta sería su magnitud, que es 46 prácticamente. Ahora vamos a ver la dirección. Dirección. Eso también es otra fórmula. Es la siguiente. Tita, el ángulo, igual a la tangente de la componente, su argumento de la tangente de la componente y, es en este caso 46 entre 4. ¿Cuánto sería eso? Entre 4, tangente de 46 entre 4. El ángulo sería este. ¿no? Esto lo vamos a marcar ahí.
Ese es el ángulo θ, ¿no? Que es 46 dividido entre 4. Tangente de 46 dividido entre 4. Prácticamente es casi 90 grados, casi, ¿no? ¿Cuánto le sale? A ver, no es que estoy tomando es la inversa, la arco tangente. La inversa o también el arco tangente. No es tangente, arco tangente, buscamos el arco. Tangente inverso de 46 entre 4. 85 me sale. Sí, ese. 85 grados sería. Casi 90. Entonces, tenemos un ángulo de 85 y una magnitud de 17, ¿no? La resultante. Ahí quedaría. Luego esto lo voy a compartir. Claro. Ahora, podemos adelantar si quieren el tema de producto escalar, ¿no? Ya hemos visto los vectores, las componentes rectangulares, tanto X como Y, horizontal, vertical. Ahora vamos a ver qué es el vector unitario, ¿no? El vector unitario es aquel cuya magnitud o módulo es unitario, ¿no? O sea, su magnitud es 1 siempre, el vector unitario. Es decir, 1. Tenemos este vector B, tenemos el vector unitario U, que es de valor 1. Después tenemos la ley del seno y coseno. La ley del coseno es cuando tenemos dos vectores separados con un ángulo. No es complicado, es solamente reemplazar en la fórmula. Si tenemos los datos de las dos magnitudes y el ángulo entre esos vectores, se puede calcular su magnitud, que es esa fórmula. Después tenemos la resta, que sería este vector R. Entonces, esto no está complicado, tenemos vector A, vector B, y el ángulo que los separa es θ. La suma sería este vector S, ¿no? Y la resta lo llamamos el vector R. Y R. Vector R, ¿ya? Pero esta fórmula, esta es la ley del coseno y seno, tienen un pero, y es que estas fórmulas solamente son sus magnitudes, no viene con dirección. Solamente va la magnitud, no les proporciona en qué dirección se dirige. Después tenemos la ley del seno. En un triángulo cerrado, como primera ley, un triángulo cerrado, la suma interna de sus ángulos tiene que ser siempre 180. Esa es como primera ley, ¿no? de cualquier triángulo, cualquier tipo de triángulo, equilátero, isósceles o escaleno. Cualquier forma de triángulo, sus ángulos internos siempre me dan 180 grados. Ahora, la ley del seno es parecida al teorema de Lamy, que vamos a ver más adelante en estática. Dice que el seno del ángulo es inversamente proporcional a la magnitud del vector opuesto. En este caso, de θ, el vector opuesto, digamos, sería R, ¿no? O el que está en su frente, ¿no? Y del ángulo B sería B mayúscula, ¿no? Y del ángulo SIP sería A. Entonces son inversamente proporcionales.
A esto se le conoce como la ley del seno. Producto escalar de dos vectores, ¿no? El producto escalar de dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que los separa. El producto vectorial, producto X, producto crusta. Su magnitud vendría a ser la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que los separa. Ahora, aquí tienen que saber una diferencia entre escalar y vectorial. Escalar, como su palabra lo indica, indica una escala. Simplemente me da un valor escalar numérico. ¿Ya? Ahora, el vectorial me da como resultante otro vector. Es decir, a partir de dos vectores se crea, digamos, un tercer vector, ¿no? Y eso se le llama el vector C ahí, en esta parte. Y la forma de calcular ese vector C es mediante determinante de matriz. Para el cálculo de las determinantes matrices no es tan complicado. En este caso se lo hace en 3 dimensiones. Tenemos la componente Y, que es del eje X, la J del eje Y y la K del eje Z. Ahora, una de las aplicaciones del producto vectorial serían el área que genera la magnitud de ese vector, de ese producto vectorial. Su magnitud es el área entre esos dos vectores, ¿no? Digamos, estos dos vectores están separados con cierto ángulo. La magnitud del producto vectorial vendría a ser el área que encierran estos vectores. Por cierto, este vector es paralelo a este, ¿no? Y este también es paralelo a este. ¿Ves? Ambos, digamos, cierran una superficie y su magnitud sería esa superficie, ¿no? Esa área que cubre. Y por último, en el tema de vectores se tiene proyección de un vector sobre otro. Cuando tenemos un vector A y un vector B, o sea, tenemos una proyección que genera este vector sobre este otro. Y ese es igual al producto escalar sobre la magnitud del otro vector al cuadrado por el otro vector. Ese sería el vector C. Proyección del vector A sobre el vector B. Ya, y eso sería todo en cuanto a vectores. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? De lo que hemos hecho. Ingeniero, yo tengo una consulta. ¿Sí? Acerca del avance del ingeniero de física, yo vi que estaban avanzando lo que es método del polígono y paralelogramo. Eso no lo entiendo, y aparte, antes de avanzar esos dos métodos, hizo un ejercicio con un gráfico. Igual no le entendí, digamos, qué método utilizó, con qué propósito lo graficó, cómo lo solucionó el problema y de qué se trata el problema. Eso no lo entiendo, ingeniero. Desearía que me aclare esas dudas. Y aparte, ingeniero, el primer ejercicio que estaba explicando también no lo entendí. Ya después el resto sí lo entendí, pero lo que acaba de explicar no lo entendí, digamos, con qué propósito estamos graficando, más o menos así, ingeniero. Desearía que me aclare todas esas dudas, por favor. Ya. Entonces vamos a hacer un repaso, a ver, de la práctica, ¿no? El propósito es calcular la resultante de dos vectores, ¿ya? Tenemos dos vectores, un vector B1 y un vector B2. Ahora, para el cálculo de esa resultante es la suma de esos dos. La resultante es la suma vectorial. En este caso tenemos dos vectores, pero la suma se puede hacer de varios vectores, no solo de uno, sino de n vectores. B1, B2, B3, B sub n, ¿no? Pero en nuestro ejemplo vamos a hacer de dos. Para eso primero, en este método, este es el método de las componentes rectangulares. Aquí voy a poner el método, solución por componente
rectangulares sería descomponer el vector en las componentes X y Y. Eso es lo que hemos hecho. Descomponimos X y Y aplicando trigonometría básica, ¿no? El seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después despejamos B sub 1Y. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Entonces este 30 multiplica el seno del ángulo y eso me da 18. Entonces ya calculamos esta componente. Ahora para el otro usamos el coseno. Sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Lo mismo, pasamos el 30 pasa a multiplicar al coseno y eso me da 24. Es par, pero no se ve la pantalla donde está escribiendo, por favor. No estoy compartiendo. A ver. Ahí se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces nos quedamos en calcular las componentes rectangulares del vector B1, ¿no? Este vector de magnitud 30 y dirección 37. Lo calculamos con trigonometría básica, ¿no? Ya hemos calculado que la componente vertical vale 18 y la componente horizontal vale 24. Como siguiente punto tenemos que calcular el vector B2. Esto yo lo hago a manera ilustrativa. En el momento de que si quieren hagan la práctica, ¿no? Ustedes lo pueden hacer ahí mismo. No hace falta que vuelvan a dibujarlo, ¿no? Esto es para de manera ilustrativa, que lo vuelva a dibujar aquí. Ahora, ese cálculo se hace, aquí lo hago de forma directa, usando esta lógica. Este es el ángulo, entonces la componente adyacente al ángulo es coseno y la componente opuesta es el seno. Y con eso ya hemos calculado las componentes X y Y. Entonces, ya tenemos los valores X y Y del vector B2. Empezamos a sumar. Pero aquí hay que tener cuidado. En los signos, el primer vector vemos que se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante, los signos del primer cuadrante son positivo y positivo. Entonces, copiamos esos valores, positivo y positivo, ¿no? 24, 18, ¿no? A ver, aquí. 24X y 18Y, ¿no? 24, 18. Ahora, para el vector B2, está ubicado en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante nos damos cuenta que la componente horizontal es negativa, ¿no? Menos. Y la vertical es positiva. Entonces copiamos esos valores, pero con su signo, ¿no? Aquí para la componente horizontal sería menos 28, y para la vertical más 28, ¿no? Por último hacemos la suma de los componentes. X con X, Y con Y. Sumamos. 24 menos 28 me da menos 4, ¿no? Ya que 28 es de mayor signo, entonces sería menos 4, ¿no? Ahora, 18 más 28 sería 46. Y ese sería el vector resultante, ¿no? En sus coordenadas rectangulares, menos 4 y 46. Ubicamos eso en el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano y ubicamos ese punto. Menos 4x y 46y. Por último, calculamos la magnitud. Para la magnitud tenemos el teorema de Pitágoras, que es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿no? Y si quieren le escribo la fórmula, ¿no? La fórmula genérica. Hasta ahí. ¿Alguna consulta?
que acabamos de hacer es hallar los vectores de 1 y 2 de X y Y, y después sacamos lo que es sus direcciones de los vectores. Primero, el primer paso sería, de este método, serían las componentes de cada vector, ¿no? Del vector 1, sus componentes X y Y. Del vector 2, X y Y. Segundo paso sería sumar esos componentes. Digamos, X con X y Y con Y, ¿no? Así. Y como tercer paso ya sería calcular la magnitud, lo que estamos haciendo. Magnitud y después la dirección. Y con eso ya obtenemos el vector resultante. Mejor si lo dibujamos, ¿no? El vector después de la suma que hicimos, lo ubicamos en el plano cartesiano para saber mejor dónde se encuentra, ¿no? Ubicado en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante, ¿no? Debido a que X es negativo y Y es positivo, entonces está en el segundo cuadrante. ¿Aclaró su duda? Si hay más consulta, pregunten. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. El teorema de Pitágoras, ¿no? Ahí está. Esta sería la fórmula del módulo, ¿no? Entonces, sería B sub X, sería X, o sea, 4 al cuadrado. B sub Y sería 46 al cuadrado, ¿no? Y le sacamos la raíz de esa suma. Eso me da 46,17. Por último, la dirección. También es otra fórmula. Es la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Lo mismo, copiamos la fórmula si quieren. Ahí. Tita, el ángulo tita. Aquí tita. Sería igual a la tangente inversa o arcotangente, es lo mismo, tangente inversa de la componente Y, B sub Y, entre la componente X, B sub X. Ahí está. Entonces, esa sería la fórmula para el ángulo tita. Entonces, sería 46 tangente inverso de 46 entre 4. Y eso me da 85 grados, ¿no? Y lo dibujamos ahí. 85 grados y módulo 46. Vamos a poner el módulo. El módulo es 46,17. Ahí está. Esa sería en cuanto al método de componentes rectangulares. Ahora existen los otros métodos que son del paralelogramo, ¿no? Que eso es de acuerdo a la ley del coseno y seno. A ver, voy a compartirle. Teoría aquí. Esta. El método del paralelogramo sería este, tanto suma como resta. El otro método es mejor, yo lo veo para resolver problemas prácticos, lo veo mejor el método de componentes rectangulares, porque de ahí una vez se obtiene la magnitud y el sentido, digamos, de un saque, ¿no? De cambio aquí
solamente primero tengo la magnitud nomás. Y para calcular la dirección es ya con la ley del seno, ¿no? Entonces, igual lo vamos a ver. Lo que se ocupa es esta parte del PDF que le voy a pasar en Classroom. Por cierto, el Classroom lo voy a volver a compartir por si alguno no tiene, ¿no? Ese es el código del Classroom, lo acabo de mandar. Y ahí voy a subir todo, ¿no? También cuando hagamos en la pizarra en forma presencial, vamos a subir ahí la foto. A ver. Continuamos entonces con el siguiente método, que es con la ley del coseno y la ley del seno. Para la ley del coseno es la suma, sería esta fórmula, para calcular la magnitud, solo magnitud. Y esta sería para la resta. Ahora, si queremos calcular dirección, sería con la ley del seno, ¿no? Para calcular la dirección. Bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con este método, ¿ya? A ver si nos da tiempito. A prácticas aquí. Solución por método paralelogramo. Ahora, aquí el método de paralelogramo se puede hacer sumas y restas, ¿no? Digamos, sumen los vectores o resten los vectores. Para esto solamente, en caso de que pidan resta, ¿no? Solamente es con signo menos, ¿no? Solo en eso varía, más o menos. Si es suma, le pone suma, si es menos, es con menos. Ahora vamos a copiar esto. Ingeniero, una pregunta de lo que acaba de decir hace ratitos. Para la suma de vectores del resultante de la suma vectorial, solo tenemos que cambiar lo que está en más con negativo, pero para todos. Esa es mi pregunta. Eso en caso de que le pidan resta. Serían todos, sí. Todo. Tiene que saber el contexto de la pregunta. Si le dice calcule la resta de los vectores, entonces lo hace con menos, ¿no? Pero si dice calcule la resultante de los vectores, es con más. O si no, la suma de los vectores. Depende de qué enunciado tengan, ¿no? Ahora vamos a copiar. Ahí está. Es el mismo problema, solamente vamos a resolverlo de otro método, ¿ya? Ahora, para este método necesitamos saber el ángulo entre esos vectores. El ángulo entre esos vectores sería el ángulo de separación entre estos dos. ¿Alguien tiene idea de cómo calcular este ángulo? Vamos a añadir aquí ese ángulo θ.
o alfa, le podemos llamar alfa o tita, no hay problema. Ingenieros, Sí. sí, a lo que preguntaba, en total sería 180 grados. Tendríamos que restarle el 45 y el 37 para saber qué ángulo está arriba. Bien, bueno, no es 87, es 37, pero bien la idea, esa es el método, ¿no? Para calcular. 98 grados. Ya, vamos a ahorita colocar eso. Alfa igual a 180 igual a 180 menos este ángulo. 180 sabemos que es todo esto, ¿no? Todo esto equivale a 180 grados. Entonces, para calcular esto, restamos estos dos pedazos de ángulo, ¿no? Y obviamente voy a obtener la separación. Menos 45 menos 37 grados. Eso me dijo que era 90 y... ¿Cuánto? 98. 98. Bien. Ese es el ángulo de separación. Después ya tenemos de datos las magnitudes, ¿no? 30 el primer vector y 40 el segundo. Magnitud. Magnitud de la resultante. Sería entonces aplicando la fórmula, ¿no? Vamos a voy a copiar. Ahí. Esta es la fórmula que hemos visto, ¿no? Y reemplazamos datos. En este caso A va a valer 30 y B va a valer 40, ¿no? Y tita va a valer 98. Luego si quieren lo adaptamos. Alfa A es B1 por B2. B2, ahora sí. B sub 1, B sub 2. Y B sub 1. Ya, reemplazamos los datos, ¿no? Esta es la fórmula que comenzamos a reemplazar. Sería 40 cuadrado, B sub 2 es, digo no, me equivoqué, B sub 1 es 30 y el otro es 40 por B sub 1 que es 30, 2 por 30 por 40 por coseno de 98. ¿Cuánto le sale? $46.54. Aproximadamente sale igual a lo que hemos sacado, ¿no? Hay cierto margen de error en 4 decimales. Lo que hemos sacado es 46.17 y aquí hemos sacado 46.54. Pero ese error es casi despreciable, está bien. Esto es en cuanto a magnitud.
Ahora dirección. Aquí es ya más geometría que esto. Tenemos este ángulo. Vamos a suponer que esta es nuestra resultante. Ahí. Ahora vamos a trazar, como se llama el método de paralelogramo, vamos a dibujar las paralelas de los vectores. La paralela de este vector sería este, ¿no? Su paralela. Pues lo estoy copiando en la misma. Lo borro. La paralela de este otro sería esta, ¿no? Y ambos me encierran un paralelogramo. Por eso se le llama el método del paralelogramo. Y entre esas dos tenemos la resultante. Ahí está. Ahí más o menos. Ahora necesitamos calcular este ángulo, ¿no? Vamos a poner ahí. Sabemos que el ángulo entre este vector B1 y B2 me da 98, ¿no? Entonces aquí dibujamos 98. A ver, lo voy a poner. Alfa igual a 98. Ahí tenemos este ángulo que es 98 grados, ¿no? Este vector es su paralelo a este y de este B1 su paralelo es este, ¿no? Este es el mismo, ¿no? Por así paralelo. Entonces, entre B2 y B1 sabemos que es 98. Vamos a trabajar este triángulo aquí, ¿ya? Y lo que vamos a calcular es este ángulo, ¿no? Entre el vector resultante y el vector B2. Calculamos esa porción de ángulo. ¿Cuánto nos salió el vector resultante? 46, ¿no? De eso lo ponemos ahí también como dato. Entonces, es por eso que primero se calcula la magnitud. 46.54. El vector resultante. Tenemos B1 y B2 y resultante y el ángulo de separación entre B1 y B2 que es 98. Ahora para calcular esta porción de aquí, ahorita le voy a poner, es con la ley del seno. Ese ángulo ya. Ahí está. Ese ángulo lo vamos a llamar beta o cualquier letra griega. Aquí. Llamémosle beta. Dirección por ley de seno. Magnitud de la resultante por ley del coseno. Listo. Copiamos la fórmula de la teoría que hemos visto, que es el seno es proporcionalmente al seno e inversamente proporcional a la magnitud que se le opone. Entonces, tenemos el seno de 98, que es 98, ahí el seno de 98, dividido entre la magnitud que se le opone a este ángulo. ¿Cuál sería? El que se le opone de este ángulo. A ver, ¿están atentos? ¿Cuál sería?
Tita, no, es 46.54. El magnitud de este ángulo de 98, su inversa, su magnitud inversa sería este, ¿no? Sería 46.54. O sea, el seno de este ángulo, pues así sería el seno, es proporcional al seno de ese ángulo e inversamente proporcional a la magnitud que se le opone. ¿Cuál es la que se le opone de este ángulo? 46. Ahora, de este otro, seno de beta. Y ese cálculo de beta, con eso ya estaríamos. El seno de este ángulo, ¿cuál es la magnitud que se le opone? 30, C1. Eso, 30. Y de aquí tenemos una incógnita que es el seno de beta. Procedemos a despejar seno de beta. Seno de beta sería entonces, esto divide, multiplica, ¿no? Pasa a multiplicar al otro miembro por 30. Esto se copia, ¿no? Lo copiamos y esto está viendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Finalmente eso calculamos en la calculadora y obtenemos el seno de beta. Y para obtener beta sacamos el arcoseno. ¿Cuánto le salió? Tienen que poner el seno de 98 por 30 dividido entre 46,54. A ver. 0.638. ¿Alguien confirma eso? Sí, está bien. Ahora, para el ángulo beta sería el arcoseno. El arcoseno, el seno inverso, también conocido como el seno inverso, seno a la menos 1, de 0,638. ¿Cuánto le salió? A mí me salió algo de 39,64 grados, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, 39,64. Por último, sumamos este ángulo más 45 y ese ya sería la dirección, ¿no? Lo que hemos sacado antes. Colocamos aquí. Vamos a ponerle tita, como en el anterior. Tita, que sería 45. 45 más 39,54. ,54 grados. A ver, vamos a comparar. Sí, sale muy cerca, casi 85, ¿no? Como nos salió aquí. Hay cierto margen de error siempre entre métodos, pero no tiene que haber un margen de error exorbitante, digamos, grande.
Está bien que hay un cierto margen, ¿no? Pero pequeño, pasable, ¿no? O sea, pequeño. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Con eso ya hicimos los dos métodos, las coordenadas rectangulares y el método del paralelogramo. El mejor método es cuando se habla de varios vectores, cuando no solo tenemos dos, sino arriba de tres por lo menos, sería el método de rectangulares. Este método de paralelogramo se complica cuando hay más vectores, cuando hay más de tres, porque hay que sacar, este cálculo es para entre dos, ¿no? Y si hay uno tercero, hay que sacar para ese más, digamos, entre estas dos, y recién se duplica el trabajo. De cambio, el otro método de un solo saque, como engloba varios vectores, ¿no? La fórmula hace que englobe varios vectores, de un solo saque de cálculo se sabe el vector resultante. En cambio, hay que calcular uno, después otro, si hay más, después ese más, así. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Ingeniero, una pregunta. En los exámenes del ingeniero, ¿cómo son, digamos, qué clase de preguntas llegarían a entrar? Desearía yo que nos practiquemos un poco acerca de eso. Va a entrar una de estas, como estamos haciendo. Entonces practique lo que estamos haciendo. Lo único que varía puede ser que le ponga más de dos vectores, ¿no? Puede ponerle hasta, he visto que algunos ingenieros ponen hasta 5 vectores. O sea, le da el dibujo, le pone el dibujo, le pone los 5 vectores y calcula el resultante y ya está. Entonces, ustedes tienen que ver por qué vía más factible, ¿no? Y yo les recomiendo, como ya yo sé las vías, digamos, es la de este método, el primero que hemos hecho, el de componentes rectangulares, ¿ya? En caso de que sí o sí le exija el método que le pide, ya ni modo, no se puede hacer mucho. Pero mejor si no le dicen nada por qué método hacer, entonces lo hacen por esta vía, ¿no? Después pregunta, en parcial, algo sí o sí va a entrar algo de cinemática. Sí o sí entra, la típica es movimiento parabólico de una montaña. En una montaña se lanza una pelota o también la de proyectiles. Un avión lanza un proyectil y entonces tienes que calcular en qué velocidad cae, ¿no? Esas sí o sí entran. Cosas de cinemática, vectores, y de estática entraría eh, la de torque, momentos de torsión. Esas tres mayormente entran. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eso vamos a ir viendo mientras vamos avanzando, ¿no? Algunas raras veces ponen la del área de un vector, raras veces. No es común mucho, es del producto vectorial. Por lo general ponen una así, otra de estática, que es del teorema de Bayes, del momento de torsión, otra de uno del movimiento parabólico, y ahí muere, porque en el movimiento parabólico engloba el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, es la suma de esas dos, ¿no? Las combinaciones de esas dos. Por eso casi siempre preguntan parabólico, ¿no? Otra consulta. Ingeniero, acabo de mandar 3 imágenes al grupo. Esos 3 ejercicios los podemos aplicar con lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, pero con el método que nos aconsejó, por Sí, favor. Ok, gracias. se puede. Bueno, entonces, si no hay más consulta, ahí quedamos, ¿ya? Nos vemos el próximo sábado, ya creo que ya avanzará un poco más, ya veremos el producto escalar y el vectorial, ¿no? Hasta luego.
Hasta luego.